Hola, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con esta cuestión de la corrupción. Ahora el tema es impunidad, que tiene que ver mucho, ¿no? La pregunta detonadora para que ustedes la elaboren en su práctica y sea significativa en su contexto es la siguiente. ¿Qué es la impunidad? ¿Qué entienden por impunidad? Esa es la actividad que ustedes me tienen que responder a través de un cómic pequeño. Lo pueden hacer con 2 columnas para que no presente mayor dificultad y lo puedan elaborar. Entonces, ¿qué es la impunidad? La actividad en un cómic pequeño. Por favor, les encargo la actividad. Muchas veces desconocemos por qué a diario se suman a los ya consagrados por la denuncia social. Vamos a retomar esta cuestión del 68 en la Ciudad de México, una desaparición forzada de incontables personas durante la guerra sucia en territorio mexicano, la muerte de niñas y niños en el incendio de La Guardia, etcétera. Todas estas cuestiones que quedan impunes y que sin embargo pues se tienen que platicar de alguna manera para no ignorar estos casos atroces, ¿no? Y pues es algo desafortunado que en México esté esta situación ya de por sí de alerta que se agrave por el actual contexto de violencia exacerbada y el uso desmedido de la fuerza, sobre todo del Estado, lo cual reafirma la urgencia de enfocar nuestro sistema de alguna manera penal hacia una perspectiva de derechos humanos, porque la corrupción y la ineficacia procesal pues de alguna manera no está vigente en una gran parte del país, que se incrementa la inoperancia de las autoridades responsables de garantizar un debido proceso a quienes son inculpados y de proteger integralmente a las víctimas, dando como resultado que, de acuerdo con diversos estudios realizados por las organizaciones civiles y universidades del país, esto tiene que ser significativo en la actividad que me van a realizar en un cómic. Y pues aquí hay una gran función de los derechos humanos, ¿no? Para combatir eficazmente y dar garantía a los derechos humanos y estas garantías individuales, ya que de alguna manera incluyen procesos integrales de justicia, los cuales deben considerarse en primer lugar la determinación de la verdad sobre los hechos sucedidos. Aquí hay una cuestión interesante que es la verdad y los hechos, no dejarlos pasar e ignorarlos. En segundo, pues el establecimiento de la responsabilidad individual e institucional correspondiente. En tercer lugar, la reparación del daño a las víctimas y finalmente la implementación de medidas de no repetición. Esto es de carácter urgente, muy importante, actuar como gobierno y sociedad, a trabajar juntos y a abatir la impunidad, ¿no? ¿Qué es lo que interesa al contexto social mexicano en donde estamos inmiscuidos todos? Que junto con la corrupción, la violencia y la desigualdad social, pues se han convertido en problemáticas que amenazan poderosamente al desarrollo de la democracia mexicana, incrementando el sentimiento de inseguridad, deteriorando la calidad de vida y la cultura de la legalidad entre la ciudadanía. Esto de alguna manera, pues como se lo acabo de mencionar, deteriora esa confianza, esa calidad y esa cultura de la legalidad, ¿no? Que cualquier individuo pueda salir a la calle sin que se le preocupe que le va a pasar algo o que de alguna manera se sienta con miedo al salir a la calle, que haya esa administración de la justicia al salir de la casa, al pisar la banqueta y hasta, ¿por qué no?, dejar el auto sin seguro, ¿no? Como se suscita en otros países. Esto, pues de alguna manera es aún posible, aún se puede rescatar esta cuestión de la seguridad. Los rasgos de la impunidad, pues es una anomalía o una irregularidad presente en todo régimen político, en todo ordenamiento social. No existe ninguna experiencia social y legal de ausencia de impunidad, lo cual implica que en toda sociedad, pues de alguna manera se registran cosas determinadas de delitos no castigados y de sujetos impunes que sustraen de la acción del sistema judicial. Además, la impunidad es siempre difícil de medir. Por lo mismo, se puede establecer conforme a una relación de inputs o outputs del sistema de justicia, casos o denuncias o hechos o a través de estadísticas
que entran al sistema contra sentencias condenatorias acertadas que genera el sistema, que como cálculo de la suma de delitos denunciados y no denunciados, y respecto del cual se establece una necesariamente absoluta tasa de impunidad para los segundos. Del mismo modo, se pueden establecer los niveles de impunidad conforme a estudios demoscópicos que interroguen a las personas por los delitos sufridos y acerca de la atención del sistema de justicia a su caso. Entonces, pues esto es interesante, ya que nos permite de alguna manera diferenciar y entender lo que pasa en México, donde diversos estudios se cifran en los niveles nacionales de impunidad en un altísimo 98%, que de alguna manera en un país como México, respecto del cual diversos estudios se cifran, pues hay una gran diferencia entre los otros países y regímenes de derecho, ¿no? Que esto, pues de alguna manera, se tiene que evitar como cualquier cosa y sobre todo como agravio moral, ¿no? La impunidad constituye un agravio para los ciudadanos. Hay una coacción moral en cada ciudadano, tiene que ver en primera instancia con la incapacidad del Estado para reconocer a las víctimas como personas poseedoras de una identidad respetable y merecedoras de reparación por los daños sufridos. Esto significa pues que no debe de haber alguna cuestión de impunidad. Axel Honneth, como la experiencia del reconocimiento social, representa una condición de la que depende la evolución de la identidad del hombre en general, su ausencia, es decir, el desprecio conlleva necesariamente a la sanción de una inminente pérdida de personalidad. Esto afecta evidentemente a la caracterización y a la valorización social de las capacidades totalmente individuales. Una vez que la impunidad alcanza niveles superlativos, el incentivo social para el delito queda totalmente establecido. Ya es un carácter normal en donde esto se puede hacer a diario, ¿no? Ya aquí, pues, de alguna manera esto, en la circunstancia, el contexto donde se desenvuelve la sociedad, pues va a ser totalmente normal. Un segundo efecto moral del alcance social de la impunidad, pues es la reducción de la confianza ciudadana en los recursos del Estado constitucional de derecho para resolver los problemas de seguridad pública y para regular de manera pacífica y civilizada la interacción ciudadana. Es lo que mencionaba anteriormente, ya no va a haber una confianza en esta cuestión del Estado, sobre todo en este sistema que tiene que interactuar con la confianza del ciudadano y tener un orden social allá afuera. Sobre todo en la cuestión moral, pues no puede actuar esta seguridad pública, ¿no? Ya que también quedaría evidentemente la impunidad. El sistema de justicia y de manera señalada algunos de sus actores o sujetos destacados, policías, fiscales y jueces empiezan a ser vistos como una amenaza. Ellos son los mismos que se ven como una amenaza y no de alguna manera los criminales, ¿no? Ya se empiezan a ver estos sujetos públicos como criminales. Entonces, pues la existencia de una cultura política de la legalidad que haga de cada individuo, pues tiene que ser este ejercicio de alguna manera imponer esta cuestión de verdad de un ciudadano, un individuo como un verdadero ciudadano. Y esto implica que la existencia y reproducción en el tiempo de las instituciones del Estado de Derecho, pues supongan de manera inexcusable la construcción cultural de condiciones subjetivas de aceptación de las propias instituciones de justicia. La actividad, pues voy a querer el cómic para que no sea tan de alguna manera lato este cómic, pues solamente 2 columnas haciendo una caricatura de la impunidad. Agradezco mucho su atención, gracias.